Gracias, Luis, muy amable. Gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes y de compartir este rato. Bueno, te cuento que esto queda grabado, luego lo montamos en un YouTube. Como yo te comenté cuando te invité, esta fue una revista, la mayoría somos de la Universidad Nacional. Algunos entraron a mediados de los 70, otros entramos a principios de los 80 e hicimos esta revista que se llama Punto de Partida. Ahora hemos vuelto, tenemos esta tertulia y entrevistamos a tu padre. Lo entrevistamos en abril del 84. Es quizás una de las últimas entrevistas pues, que se le hizo. Bueno, yo quería que tú nos contaras un poco de tu padre, o sea, bueno, un poco su trayectoria más vital de la que tú nos puedas compartir y sobre todo, cómo se formó ese carácter de hombre demócrata. O sea, ¿tú cómo crees que él formó ese carácter digámoslo, ese talante de demócrata? Bueno, Luis, mi padre era profundamente liberal. Él era un hombre literalmente casado con los principios más importantes del credo liberal, la democracia, la separación de poderes, el Estado de Derecho. Y él siempre profesó las ideas liberales y siempre a lo largo de su vida, en todos sus diferentes momentos de participación en política, de su carrera política, siempre lo hizo bajo el credo liberal. Un credo liberal básicamente pues regido también por ideas socialdemócratas. Desde muy temprano, sus primeras manifestaciones políticas hizo parte del MRL. Cuando estaba, incluso antes del militó inicialmente en el MRL, y luego más adelante fundó un propio movimiento que se llamaba Dignidad Liberal en los años 70, hacia el 73 al 77, 78, que fue un movimiento de disidencia del oficialismo liberal. Él rompió con el oficialismo liberal después de sus primeros años en el MRL y de pues,
la desilusión que tuvieron muchos jóvenes liberales una vez el líder del MRL, Alfonso López Miquel, se llegó al poder. Fundar Digital, él llega al Senado en 1978, una especie de esfuerzo propio muy, con el pues, que le permitió, digamos, obtener una curul que en esa época era muy difícil porque era pues romper con el oficialismo liberal. Y en el 78 se conoce allá con Luis Carlos Galán en el Senado de la República y dan inicio al nuevo liberalismo, fundan el nuevo liberalismo. Entonces, digamos, siempre fue una carrera política regida por el principio y la filosofía liberal. Y bueno, y esa relación entre tu padre y Luis Carlos Galán, ¿tú cómo la valoras? O sea, ¿cómo construyeron esa amistad? ¿Cómo se relacionaron ellos dos? Bueno, mi padre llegó muy joven al Senado en el 78, debía tener 30 años. Galán era un poquito mayor que él, debía tener 34, 35 años. Y se conocieron y inmediatamente fundaron el nuevo liberalismo. Fue en el 78. Y Lozano, Simonelli, actores políticos principales siempre fueron ellos. Ellos tenían una relación muy cordial, ellos, digamos, yo creo que se complementaban bien y entre 1978 y 1982, pues hubo un momento, digamos, fue el momento tal vez estelar del nuevo liberalismo, el cual pues se terminó de materializar en 1982, que fueron las elecciones exitosas del nuevo liberalismo, ya como movimiento disidente. Las elecciones del 86 fueron calamitosas para el nuevo liberalismo. Las del 82 fueron las grandes elecciones cuando enfrentaron a López Miquelsen, bueno, provocaron la disidencia o la división, perdón, del Partido Liberal, y eso pues le permitió la victoria a Belisario Betancur. Pero fue el momento, digamos, de consagración del nuevo liberalismo en el Congreso. Obtuvieron una bancada importante y mi padre revalidó su credencial, volvió al Senado, él iba por el departamento del Huila, Galán lo hacía por Bogotá, y bueno, ese es el momento tal vez más importante, y la relación era buena, era cordial, era una relación de amistad complementaria, no era propiamente una relación jerárquica ni de subordinación, el carácter de mi padre no era de ese perfil, y ambos entendieron que debían construir el partido, incluso el motor político, el gran constructor, digamos, de la estructura política del nuevo liberalismo fue mi padre, y ellos, en el 82 incluso fue un motor muy importante, impulsó muchísimo a Galán para que tomara la difícil decisión de aspirar, porque no era evidente que aspirara a Luis Carlos Galán, que era todavía una persona joven, muy joven, que no había tenido recorrido presidencial previo, pero mi padre lo motivó mucho que lo hiciera y construyeron el movimiento y bueno, el resultado fue el que el país conoció, fueron los 800.000 votos, fue una votación extraordinaria en esa época y consagró al movimiento y consagró la expectativa de renovación y cambio que representaba. Rodrigo, y la entrada de Rodrigo Lara Bonilla al gobierno de Belisario, ¿eso cómo se construyó esa decisión? Se construyó básicamente por el propósito de Belisario Betancur de construir una coalición de gobierno. El nuevo liberalismo era una bancada importante ya en el Senado y en la Cámara, y esa invitación al nuevo liberalismo ya era un reconocimiento de su consagración política. Ya era la oposición que hicieron mi padre y Galán. Mi padre hizo una oposición muy dura al gobierno de Turbay, siendo una persona aún muy joven, lo catapultó como un político, como un senador muy importante y muy reconocido a nivel nacional. Él hizo grandes debates contra el gobierno, pero particularmente contra el Estatuto de Seguridad, las violaciones de derechos humanos que se cometían en ese entonces bajo ese estatuto, la desaparición de personas que se presentaban en los cuarteles, y por supuesto también pues por la corrupción y la politiquería de ese gobierno que pues tuvo ese sello patente, ¿no?
Es un debate muy importante al entonces Contralor General de la República, Aníbal Fernández, Aníbal Fernández, el de Valledupar, el vallenato, que tenía unos escándalos de corrupción. Y bueno, eso fue básicamente la entrada al gobierno de Betancourt. ¿Tú cómo valoras su desempeño como ministro? O sea, fue un ministro pocos meses, pero ¿cómo valoras sus mensajes en el tema de justicia? Fue un ministro muy breve, realmente. Es decir, todo el mundo tiene una recordación muy fuerte, pero paradójicamente fue un ministro de 9 meses. Él llegó en agosto y en abril lo asesinaron. Él tenía tres preocupaciones centrales. Una preocupación muy ligada a los derechos humanos de los reclusos, es decir, el problema del hacinamiento. Él lo sufría como humanista y persona muy sensible que era, tenía esa inmensa preocupación, incluso Funciona realmente el país. Esa articulación que está en justicia, Jairo, se va en salud. En salud, una cosa al ministerio, otra cosa a una EPS, y nadie obedece, nadie. No, mira que O sí yo, depende, pero nadie le hace caso a sí, nadie. sí, no, la entrevista él planteaba tres cosas que yo quiero. No Aquí te estoy. micro. Hola, Dale, Rodrigo, hola, sigues con hola, la palabra. Dale, aquí estamos. hola, hola. Sí, nos estabas contando el desempeño como ministro de Justicia y los temas que quiso trabajar y que arrancó. Listo, aquí estoy. Dale, Rodrigo, te escuchamos. Te estamos Bueno, escuchando. ¿dónde quedé? Tal vez. Como ministro, esos 9 meses, el tema penitenciario, ahí estábamos. Él estaba en el tema penitenciario. Esa era una de sus grandes preocupaciones, las condiciones de detención, el hacinamiento carcelario y la violación de los derechos humanos. Él me llevó incluso en 2 ocasiones, yo visité unas cárceles, pues ciertos pabellones. Y yo recuerdo que él me contaba que una persona cuando era detenida no perdía su dignidad ni sus derechos. Perdía uno, que era la libertad, pero no los demás. Que nadie podía ser condenado adicionalmente a vivir en condiciones dignas y a perder su dignidad, básicamente. Su segunda preocupación muy grande, básicamente, era la modernización, la sistematización del sistema judicial. En ese entonces entraba, digamos, ya con mucha fuerza la informática. Y en tercer lugar, un tema que para él era fundamental era la carrera judicial. Él consideraba que la única forma de atraer, digamos, los mejores talentos y los mejores elementos de las universidades de Derecho y ponerlos al servicio de la justicia era básicamente cerrando la carrera judicial y robusteciéndola. Y por eso él creó la escuela judicial que hoy lleva su nombre. Es una escuela judicial pues un poco a imagen de la escuela judicial alemana o de la escuela judicial francesa, que son sistemas judiciales de carrera cerrados, la escuela de Burdeos en Francia, en fin. Y bueno, él puso los primeros cimientos de esa escuela. Yo creo que le hubiera gustado a la carrera, como pasa en esos países, pero esas eran grandes, sus tres grandes preocupaciones. Y también dejó andando el Código Contencioso Administrativo, guerra, y también esa época muy jóvenes. Él estuvo muy encima de ese proceso de construcción del Código de Procedimientos al resto de lo que la opinión pública conoce desde el Ministerio de Justicia en esos 9 meses. Él era abogado, él era profesor universitario, entonces digamos que tenía pues una afinidad natural y con todos los asuntos de la cartera. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo.
Indudablemente que tu padre marca la política contemporánea, se le reconoce como un hombre demócrata, como un hombre del Estado de Derecho, como un liberal, como tú lo has descrito, y sin duda que nosotros que lo entrevistamos captamos ese compromiso y esa calidad humana, ¿no? En la entrevista lo decimos, ¿no? Un hombre muy sencillo, muy descomplicado, muy afable, y fue para nosotros una gran oportunidad esa entrevista. Eh, Aquí hay algunos colegas que están interesados en el tema de justicia. Ahora yo quisiera que tú nos dieras tu balance de, bueno, después de más de 3 décadas de ese esfuerzo de tu padre, ¿tú cómo ves la justicia hoy? ¿Cuáles son los temas de justicia que tú crees que siguen siendo un desafío hoy en la sociedad colombiana? No te preocupes, no te Porque esto, preocupes. es que tengo Movistar y yo creo que Movistar, como ya están de salida del país, ya están de salida, ya no volvieron a invertir un peso en calidad. Esa calidad es terrible. Entonces, Claro, esto es lo que tiene señal, pero ya aquí ya es que estoy como entre Chía y Cota. Se llama Ya molestar, ya. voy se a llama. parquear, Eso no es molestar, es ya, molestar. ya no hay lío. Qué pena. Eso es molestar. Dale, Rodrigo, Yo no creo te que nos vamos a preocupes. No Vale. te preocupes. o aquí adelantísimo. Listo, aquí estoy, ya aquí, ya. Dale, Rodrigo, yo queríamos hablar contigo sobre el tema de justicia, pasando ahora como, bueno, al presente, luego de 3 décadas de tu padre, ¿qué temas ves en justicia? Luego los cambios de la Constitución del 91, ¿cuál es como tu balance de los desafíos de justicia y de los temas de justicia que tenemos hoy, que siguen siendo bastante polémicos en el debate nacional? Yo estoy aferrado, al igual que mi padre, la idea de que la gran reforma de la justicia es la reforma o el fortalecimiento de la carrera judicial. Eh, el problema en gran parte hoy que tenemos es que los procedimientos son engorrosos, la ley llega a un nivel de minucia y de detalle que solo se explica por la desconfianza profunda que existe hacia la subjetividad o la discrecionalidad del juez para interpretar y aplicar la norma. Es decir, es casi que un derecho construido sobre la base de la desconfianza hacia el operador judicial. Y yo creo que eso se resuelve robusteciendo y fortaleciendo la carrera judicial. Si la carrera judicial es eminentemente cerrada, es decir, si el buen estudiante, el gran estudiante de derecho, sabe cuyo sueño es llegar a ser magistrado de alguna de las cortes, sabe que el único camino para llegar a esa magistratura pasa pues por el desarrollo de toda la carrera judicial, pues el muchacho entra a la carrera judicial y se somete a los exámenes iniciales y bueno, y sabe y tiene la certeza que sobre la base del mérito y el ascenso y el procedimiento podrá llegar un día a ser magistrado de las más altas cortes. Pero mientras que exista de cierta forma esa apertura, como existe hoy, y los litigantes puedan llegar a ser magistrados de las altas cortes sin haber hecho la carrera judicial, pues eso es un, digamos, desincentivo para que los mejores estudiantes de las facultades de Derecho lleguen y hagan todo el recorrido y sean jueces promiscuos, y luego jueces municipales y salten después al tribunal, al circuito y bueno, pasen a las altas cortes. Esa es básicamente mi primera, la premisa, la gran premisa de la gran reforma judicial. Y segundo, la rama judicial está subfinanciada, digamos. Está recibiendo unos presupuestos muy bajitos respecto de sus necesidades, sobre eso hay estudios muy completos. Y a eso se suma además una práctica muy nociva por parte de los gobiernos, y es que a la rama judicial le terminan girando su presupuesto muy al final de la vigencia fiscal. Y lo cual, sumado a cierta baja eficiencia de la rama judicial. ¿Aló? Te escuchamos muy bien, te escuchamos muy Ok, bien. listo. Cierta ineficiencia de la rama judicial en su proceso de ejecución de sus presupuestos, pues lleva a que pues, se ejecute muy poco, se amplíe muy poco la infraestructura y bueno, es eso. Yo, por ejemplo,
volviendo al primer punto de la carrera, por ejemplo, los jueces que han sido nombrados temporalmente, por ejemplo, en el contencioso administrativo, es impresionante. Se presta primero, además, también para cierto clientelismo judicial. Entonces, yo creo que esos son los dos puntos, esencialmente. Luego, las reformas que presentan allá al Congreso de la República, pues son reformas que, en mi parecer, las últimas que han llegado, a mi parecer, no llegan al fondo del asunto. Se quedan en competencias, se quedan tal vez en lo cosmético, pienso yo. E insisten en figuras que no van a resolver de ninguna manera el problema de fondo. Por ejemplo, en el precedente judicial, eso ha sido que ha presentado siempre el Partido Cambio Radical y que a mí pues me produce escozor, porque pues, el precedente judicial es meter por la puerta de atrás el poder, darle poder legislativo a los jueces ordinarios y armar un verdadero desorden, como nos gusta tanto armar aquí en términos institucionales. Entonces, me parece que las últimas reformas no han llegado de pronto al punto, porque también hay una desconfianza en los sectores políticos y en los sectores de gobierno respecto del fortalecimiento de la carrera judicial. Mi opinión es el punto central. Aquí tenemos un colega que es Jairo, que tiene mucha experiencia. Jairo, yo quisiera que tú participaras del diálogo, colocaras algunos puntos de reflexión, alguna pregunta para Rodrigo. Gracias, Luis. Mire, senador, mire, varias cosas. Voy a extenderme mucho en ese punto, pero a ver, yo le cuento, a ver, fui fiscal regional. Usted nació en el 75, ¿verdad? Usted tenía 16 años cuando yo comencé como fiscal regional. Mi práctica fue como fiscal regional en Bogotá y después fiscal especializado, 22 años en la fiscalía. Mi pregunta básicamente, o mi cuestionamiento es básicamente lo siguiente. Mire, a mí me preocupa, y ese es mi cuestionamiento, que la fiscalía se volvió una fábrica de jabones. Disculpen la comparación. ¿En qué sentido? A los fiscales se les crea y se les exige unas metas de imputaciones y de condenas. Uno como fiscal tiene dirección frente a la investigación, no frente a la imputación y menos de las condenas que son de los jueces. Si cambiamos ese criterio, si la fiscalía sigue pensando que el fiscal es un productor de resultados basados en metas, en estadísticas, eso es preocupante. Yo leía la entrevista de su padre que le hicimos nosotros en Punto Partida y me miraba eso hace 30 y tantos años y decíamos, estamos en las mismas. Increíble que su padre decía una cosa importante, decía, el juez le obedece a todo el mundo, menos a la policía, no tiene la policía judicial. Y gracias a su padre se crea la reforma y se crean policías judiciales para los fiscales y más para los fiscales y para los jueces. Porque el juez no es un investigador, el juez es un receptor de una petición de la fiscalía. Pero su padre hablaba entonces de los jueces porque no se había creado la fiscalía del 91, que fue una fiscalía investigadora. Pero los fiscales, que eran los antiguos jueces que hablaba su padre, eran jueces de instrucción, que eran los que manejaban el concepto de la investigación. Pero lo que quiero llevarlos a este punto, la fiscalía se crea en el 91, ¿cierto? Con una policía judicial que es el CTI y una policía que lo acompaña, que es la Policía Nacional, que es SIGIN, pero sigue igual. El fiscal no tiene dirección frente al investigador. ¿Quién tiene la dirección? El policía, el director del DIGIN, el director de la SIGIN a nivel regional, y no hay dirección del fiscal por eso. Pero independiente de esa vaina, senador, el problema más fundamental es de que nuestro sistema, creado con un sistema anglosajón, de una fiscalía acusatoria con incidencia inquisitiva, sigue siendo igual. El fiscal es un juez en la ley 600, un juez fiscal, y en la ley 906 es un fiscal que tiene todavía poderes jurisdiccionales, ¿verdad? Y eso lo aprovecha la fiscalía para decirle al fiscal, usted maneja la investigación. Pero lo peor de todo esto, y a esto va mi pregunta, senador, ¿cómo puede la fiscalía caer en el concepto de la estadística y decirle a los fiscales, pactar, como pasa, yo lo hice,
¿Cuántas imputaciones va a hacer usted? ¿Cuántas condenas plantea usted? ¿Cuántos preacuerdos plantea usted? Senador, por Dios, es que no somos fábrica de este. ¿Y sabe qué hace el fiscal? El fiscal se afana por imputar porque tiene que ganar estadística. Imputa, y le voy a decir una frase que dicen muchos fiscales, vamos a callar, por si acaso llegamos a la bestia. Eso desnaturaliza la función del fiscal. Mi preocupación y mi pregunta, senador, es, si atacamos eso, el fiscal no puede convertirse en una estadística. La fiscalía no produce jabones. La fiscalía produce justicia. Y la justicia no se mide estadísticamente con eso. Esa es mi pregunta, senador. Y ese es mi requerimiento. No podemos convertir la fiscalía en una estadística. Y no podemos convertir la fiscalía en los fiscales para que produzcan resultados. En ese sentido, los resultados son de justicia. ¿Y sabe qué ha pasado con eso? Que la fiscalía tiene 1000 y pico de demandas de gente que han imputado sin fundamento, ¿cierto? Se caen las imputaciones, entonces demandan en garantía de la fiscalía. Y el fiscal responde por eso. Senador, usted tiene... Sí. Ese es mi principio. Esa es mi pregunta, senador. Gracias. Yo creo que eso obedece un poco al eficientismo ligado a los sistemas acusatorios anglosajones que nosotros hicimos mal en importar. La importación del sistema penal acusatorio es, a mi parecer, un gravísimo error institucional, porque el sistema penal acusatorio tiene dos elementos. El penal acusatorio, por lo menos el que uno observa en los Estados Unidos, que sirvió aquí de parangón, tiene unos elementos, a mi parecer, que son muy peligrosos en una sociedad tan profundamente desigual y pobre como la nuestra. Es un sistema, en primer lugar, básicamente en abstracto, en teoría, en papel, en el libro de derecho, pues obviamente es superior en términos garantistas, pero digo yo en abstracto superior al sistema inquisitivo en donde el juez investiga y acusa, el juez de instrucción. En teoría es más garantista porque en abstracto uno básicamente asume que estamos enfrentando dos investigaciones paralelas, la investigación del Estado y la investigación de la persona pues investigada, del ciudadano. Y eso llega en últimas como dos investigaciones paralelas a donde un juez que termina siendo el árbitro de esas dos investigaciones. Entonces, mi investigación como privado puede ser muy buena, que si es mi defensa, puede ser maravillosa si yo soy un hombre muy rico. Si yo soy un hombre muy rico y tengo los medios de criminalística para vencer y derrotar al Estado, pues es un sistema extraordinario. Lo decía su padre también. Tu padre lo decía. Eso lo decía entre... Pero si yo soy una persona supremamente pobre, pues mi única defensa es la defensa que tiene la población afroamericana, los negros de Estados Unidos, que no es otra que terminar aceptando un preacuerdo. Y de la expedición de esos preacuerdos es donde surge el eficientismo del sistema penal acusatorio. En Estados Unidos miden el número de acuerdos, es decir, el número de condenas. Y el grueso de los casos que terminan en condena en los Estados Unidos, yo no tengo aquí la estadística, tenía un libro norteamericano sobre muchos de esos problemas que se presentan allá. El grueso de los casos que llegan a condena son producto de un preacuerdo, es decir, son producto, pues, digamos así, de un ciudadano pues, indefenso y solo frente al Estado pobre, que se termina rindiendo ante el poder instructor y opresor del Estado en su capacidad criminal. A mí me parece un sistema horrendo, el sistema penal acusatorio, y pretender subsidiarle la defensa a 50, 48, 47 millones de almas que no tienen cómo pagarle a un buen abogado, y menos aún cómo adelantar un medio de investigación, una investigación de criminalística con lo costoso que es eso, pues es la introducción de un sistema construido sobre la base de un principio de desigualdad muy profundo. Y en los Estados Unidos se ve eso, está muy bien repertoriado, eso está estudiado, eso está tasado. En Colombia esos estudios yo creo que no, que yo sepa tal vez no se han hecho de pronto, pero pues es la esencia del sistema penal acusatorio. Si uno va y mira Europa continental, en donde se ha introducido elementos del plea bargain,
que es el elemento esencial del sistema penal acusatorio, lo han hecho para los microdelitos, donde pues para no desgastar al aparato judicial por el robo de una bicicleta, dicen, bueno, dejemos esta flexibilidad para cuando hay prueba notoria y cuando hay claridad respecto de este delito y el tipo se robó una bicicleta. Pues se robó una bicicleta, dice, sí, pero la bicicleta me cogió la policía, qué vaina, que la devuelvo, acepto, me voy y se acabó el proceso. Pero volver esto un principio rector del derecho penal, pues convierte al derecho penal en un instrumento de control social y de opresión social, que es lo que se ha convertido en los Estados Unidos este sistema penal acusatorio, mezclando plea bargain y mezclando básicamente lucha contra las drogas, pues, que es la forma de controlar socialmente y al mismo tiempo, digamos, es el reemplazo de alguna manera del apartheid que existía antes, de la segregación que existía antes respecto a la población afro o negra en los Estados Unidos. A mí el sistema me parece terrible, 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 la peor importación posible y ojalá tuviéramos la posibilidad de volver a un sistema inquisitivo algún día en donde el juez en toda su majestad, con todas sus garantías, lleva a cabo una investigación, un juez de carrera y por supuesto disponga de una policía judicial digna y supeditada a sus instrucciones. Rodrigo, otra pregunta sobre justicia para luego saltar a la política. Hay como una crítica de que la justicia está muy ligada al mundo de la política, o sea que bueno, en teoría deberían ser mundos separados, pero en el caso colombiano, ¿tú cómo ves ese involucramiento de la política con la justicia? Y ahora tenemos un caso, pues, creo que bastante grave, y es que el fiscal, pues, proviene directamente de las entrañas del gobierno. ¿Tú cómo ves ese tema, digámoslo, en términos de la construcción de una justicia que realmente dé garantías a la sociedad? Es que este sistema acusatorio nuestro es, perdón la expresión, un sistema bastardo. Es un sistema, la verdad, impuro en el sentido de que es una mezcla entre nuestra tradición y el sistema penal acusatorio. No nos atrevimos, menos mal, a entregarle la función acusadora al Ministerio de Justicia. Pues, pues, es la esencia, ¿no? del sistema acusatorio. Es un Estado que en nombre del interés público interviene y acusa, pero con una tradición democrática muy sola, que de cierta forma logra aislar y objetivizar esa intervención de los fiscales, pero sigue siendo, miren, en los Estados Unidos eso sigue siendo un asunto totalmente político. Lo que hacen, por ejemplo, los Estados Unidos con la extraterritorialidad de su ley, por ejemplo, en materia de lucha anticorrupción, de lavado de activos, es básicamente la expresión de una justicia politizada al servicio de los intereses del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, ellos con las multas que le ponen a las empresas por casos de corrupción, es una forma de terminar, digamos, derribando y apartando a muchos competidores de las empresas norteamericanas. Es decir, eso tiene un compromiso. Quiero llegar al punto al que quiero llegar es que esto es un asunto muy político. Entonces nosotros, porque sería ya un desastre, no le queremos entregar el sistema, no le queremos entregar la designación del fiscal al gobierno, pues creamos ahí una especie de sistema mixto muy, muy propio de los compromisos que nos gusta hacer aquí en Colombia. El presidente manda una terna y la Corte Suprema termina ternando. Pero obviamente termina siendo una terna del presidente que pues termina pues, llevando ternas de uno o en fin. Entonces, pues sí, es terrible, terrible. A mí, la verdad, este sistema no me gusta en lo más mínimo. De alguna manera pudo justificarse en algún momento la creación de esas fiscalías como órganos jerárquicos en un búnker para enfrentar amenazas como las del narcoterrorismo, de Pablo Escobar, etcétera. Pues, yo creo que hoy el Estado es mucho más fuerte, es un Estado mucho más robusto y no necesita de este tipo de diseños institucionales que lo único que hace es convertir a las fiscalías de cierta forma en un espacio de política. A mí me parece terrible lo que tenemos. Yo sí soy amigo del sistema anterior. Desde un punto de vista muy liberal y muy clásico, a mí este sistema no me gusta por ninguna parte. Rodrigo, bueno, tú ya llevas un tiempo en la política activa, en la representación, has sido representante, senador ahora.
¿Tú cómo ves la calidad de nuestra política? También en ese sentido, digamos, las críticas que se han hecho es bueno, que hacer política es muy inseguro en Colombia, o sea, que no hay garantías para hacer política. Tu padre, el asesinato de tu padre es una evidencia de eso. Eso ha mejorado en un sentido, pero sigue siendo peligroso hacer política. Ahora es, digámoslo, hay más protección a los políticos, pero sigue siendo muy peligroso, por ejemplo, el liderazgo social. Se critica también que la política está muy ligada al poder económico, o sea que si no tienes plata, pues no puedes hacer política. Y también se critica mucho, digámoslo, la consistencia programática de los partidos y la consistencia de los partidos, la democracia de los partidos. Tú que vienes de un movimiento como Cambio Radical, del que estás vinculado recientemente, ¿cómo ves la calidad de nuestra política y sus desafíos? Luis Eduardo, ¿me vas a preguntar una cosa? Una preguntita ahorita al senador. Vale. Dale, Rodrigo, y luego le damos la palabra Eh, a Jairo. Pues uno de los riesgos más grandes de la política está justamente en la excesiva judicialización de la política. Esa es una tendencia de cierta forma global, pero pues en Colombia se ha exacerbado bastante. Pues porque digamos que aquí hay un poco aquí hay, a nosotros a veces nos gusta a través de las leyes fijar un deber ser muy alto. Eso es un poco una herencia católica. Un deber ser muy alto y a veces irreal, muy distinto del mundo real. Y al mismo tiempo, como buena en la doble moral católica, permitimos que debajo de ese deber ser exista un mundo real que funciona distinto. De vez en cuando el deber ser, el mundo real o la podredumbre del mundo real sale a flote, se encuentra ya a la luz pública con las normas del deber ser y pues es tal de la diferencia entre el deber ser y el funcionamiento del mundo real que para que el sistema no colapse, pues vienen las grandes las grandes hogueras, vienen las hogueras y de vez en cuando hay una crisis, se quema a uno que otro chivo expiatorio, por ejemplo el caso de Brecht, se quema a Ñoño Elías, se quema uno aquí, uno allá, pero obviamente es una forma de quemar al débil. Pues en la Edad Media se quemaba a las mujeres, que eran las brujas, antes se quema al débil, se quema al eslabón prescindible, al Ñoño Elías, por ejemplo. Y el sistema se preserva y se mantiene. En los países anglosajones hay algo más chévere y es que lo que hay es hay menos reglas sobre el deber ser de la política. Dice, mire, señor, usted lo quiere financiar el lobby de los cigarrillos, no importa, pero tiene que decir, su obligación es de transparencia. Nosotros aquí no le vamos a poner un deber ser excesivamente estricto, no vamos a inventar unas pérdidas de investiduras terriblemente exigentes que lo mantienen a uno en vilo todo el tiempo. Aquí el tema es no cruce la ley penal y en todo el resto sea transparente. Díganos quién lo financia, cómo lo financian, póngalo aquí en un libro y el delito suyo es mentir. El delito suyo es no ser transparente. Y eso es más en las sociedades protestantes. Y eso termina de cierta forma limpiando mucho el mundo de la política porque hoy alrededor hay mucha corrupción, hay mucha irregularidad en el mundo de la política, pero sobre todo lo que hay es mucha hipocresía y hay mucho ruido de pequeñas cosas que termina generando una gran sensación de corrupción, ya más allá de la corrupción grande que ya existe. No sé si he sido lo suficientemente claro. Entonces, hay una cantidad de normas, un deber ser, una cantidad de trampas legales que permanentemente permiten las acciones judiciales para perseguir al contrario. En los Estados Unidos y en las democracias europeas no hay tanta judicialización de la política. Lo que hay es un deber de transparencia absoluto. Y ahí es donde el tipo cruza la raya y se va para la cárcel. Aquí esto está lleno de trampas, la pérdida de investidura, que aquí, que allá, que el impedimento, que el acoso acá, que todo, y que eso permite permanentemente llenar esto de cascaritas jurídicas y el Consejo Electoral tiene algo que decir, el Consejo de Estado le mete una pérdida de investidura por cualquier pendejada y eso hace mucho, mucho ruido y termina también dañando mucho la percepción ciudadana de la política. Ahora, la política en Colombia hay corrupción, claro, claro, porque todo termina pasando por debajo de la mesa. Y le doy el ejemplo por ejemplo,
los cupos indicativos, que ese es un ejemplo que es lo que llama la gente la mermelada. Mire, yo acabo de llegar del departamento del Huila. Yo hago política en Bogotá, donde tengo el grueso de mis votos, pero también hago política en el Huila. Y son dos mundos distintos. El elector mío en Bogotá, en su gran mayoría, es un elector, digamos, que tiene preocupaciones post-materiales. Es decir, es una persona que en general resolvió su situación material y su preocupación, es decir, su participación en política, es movida por valores o principios post-materiales. La polución, el medio ambiente, el cambio climático, la moralidad, las grandes políticas públicas. Pero en los departamentos en donde la gente no ha resuelto su situación material, o en los barrios de Bogotá donde la gente no ha resuelto su situación material, la gente vota por criterios materiales. En una sociedad de desempleo crónico, es decir, es que el desempleo en Colombia es absolutamente crónico y se maquilla con cifras para presentarlo con unas tasas que no son, porque el subempleo, el trabajo en la informalidad en sí es desempleo. Y en donde ya en los municipios la gente necesita un puente, una carretera, o una vía para que sus hijos puedan ir al colegio. La votación del señor es material. Entonces, el que lo va a representar en Bogotá vale y existe si le resuelve unas necesidades materiales. Es decir, si le pone el puente, si le pavimenta la vía, si le consigue el empleo a su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionan las democracias normales? En una democracia normal, menos hipócrita que la nuestra, el congresista tiene mucho que decir en lo que es asignación presupuestal. Es decir, primero, los impuestos no se pueden aprobar si el congresista no los vota, pero al mismo tiempo el congresista tiene mucho que decir en la aprobación de esa reforma tributaria. Aquí el congresista no tiene nada que decir prácticamente en la tributaria, porque cualquier proposición que presentemos necesita el aval del gobierno. En términos fiscales, en Colombia hay una especie de dictadura fiscal o dictadura presupuestal. Y ya en términos de presupuesto, también el congresista tiene muy poco que decir. Y lo único que logra a veces el congresista es arañar unos recursos para llevarlos a su región. Pero en este país, que es muy hipócrita, un poco la doble moral católica, algo que es tan frecuente y normal en Francia, hay cupos indicativos. En Estados Unidos, pues es el país de los cupos indicativos porque el Congreso es muy poderoso. En Francia los tienen tarifados, un monto por congresista. En Estados Unidos no hay tarifa, pero se sobreentiende que el congresista tiene algo que decir en la asignación presupuestal y en los recursos que lleguen a sus regiones. Y de eso deriva su legitimidad. Congresista, por ejemplo, que a un departamento no resuelva problemas materiales, no existe. Para el señor que está allí, dice, este señor no me sirve, no resuelve mis situaciones materiales. Entonces nosotros aquí le dimos prohibirlo. El deber ser muy alto, prohibido cualquier intromisión del congresista en los asuntos presupuestales y llevar recursos. Eso no existe en ninguna parte del mundo, pero aquí está totalmente prohibido. Pero obviamente que sigue funcionando por debajo de la mesa. Cuando funciona por debajo de la mesa, es decir, cuando se hace en la oscuridad, es cuando se roban la plata. Y cuando es imposible controlarlo, porque es por debajo de absolutamente deleznables como la compra y venta de los cupos que le dan los gobiernos a los congresistas, porque es por debajo de la mesa. Si el sistema fuera por encima de la mesa, si el sistema fuera transparente y el gobierno dijera, bueno, el congresista fulano de tal va a llevar tales y tales y tales y tales recursos a las regiones, el señor lo tiene que ejecutar correctamente, el señor no puede vender el cupo y el señor, pues si se roba la plata, todo el mundo sabe que se la robó él. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tiene la política colombiana. Y es que nosotros establecemos un deber ser completamente absurdo, poco ese idealismo platónico o católico de que es que esto tiene que ser así, la gente se rasga las vestiduras. No puede haber ningún conflicto de interés cuando los congresistas pues, son señores que representan en una economía abierta y de mercado, representan electores, pero también pueden representar intereses de diferente índole, porque esto es una economía de mercado. Entonces el tipo llega y en su pasado o en algún momento de su vida ha tenido algún vínculo económico con X, con Y, con Z, y pues ni siquiera lo puede declarar porque si no le quitan la investidura y no puede votar una cantidad de proyectos. Es decir, a lo que yo quiero llegar con las inhabilidades y quiero llegar con el tema de la mermelada es que todo está diseñado para que sea subrepticio. Todo está diseñado para que sea en la oscuridad. Y cuando las cosas se dan en la oscuridad es cuando ya terminan degenerándose a un punto ya como el que estamos viviendo en Colombia, que es una política basada y construida en la corrupción. Si esto fuera transparente sería distinto y si fuera menos hipócrita sería mucho mejor.
Rodrigo, muchas gracias. Jairo tiene una pregunta para ti. Sí, mire, más que una pregunta, le cuento una historia, senador. Yo tuve la oportunidad como fiscal de allanar la celda de Popeye. Y en ese allanamiento, cuando mataron a Jaime Garzón, allanamos la celda de él. Y después de hacer el allanamiento, yo quería preguntarle a Popeye de dos personajes importantes en mi vida que han sido importantes. Uno era Enrique Lumurtra, que fue quien firmó mi tarjeta profesional de Derecho, y uno a su padre. Yo le preguntaba, oye, ¿usted estuvo en eso? ¿Por qué mataron a Lumurtra y por qué mataron a Rodrigo de la Orilla? Él me cuenta una historia eh, que a mí me saca de cuento, ¿no? Me dice, mire, el patrón, como lo llamaba a Pablo, el patrón se sentaba a comer y las familias de los extraditables le decían, patrón, mire, a mi papá, a mi esposo lo van a extraditar y la culpa es de Don Multra y después fue de su papá. Claro. Y el patrón se amargaba comiendo. Y entonces él lo llevó a eso para matar a la gente que estaba apoyando la extradición. Esa lógica de antiética que llevó él, a mí siempre me sorprendió. Y yo decía, hombre, pero bueno, ¿cómo tú concilias una ética antimoral con una ética moral? Hay alguien que dice, por ejemplo, que es humanismo, que el más homicida es humanista. Digo, no, yo no puedo llamarlo humanista, sino que su ética es contraria a esa ética. Yo tuve, senador, la posibilidad en Montería como fiscal de entrevistar a Movincinco y a Monreche, ¿no? Yo le cuento una cosa, senador. En ninguno de todos los homicidas que he conocido como fiscal, ninguno me reconoció que había hecho algo mal. ¿Sabe qué me decían? Yo no maté a nadie que no debería morir. Fíjate lo curioso, ¿cierto? Eso le enseña a uno que la ética y la razón está trastocada en este mundo o en el país de pronto. Yo miro a su papá, por ejemplo, que con la entrevista y lo vino usted con esta visión que tiene ahora de esta vaina, que le juro que yo lo miraba de otra forma, se lo juro que lo miraba de otra forma, más pegada al oficialismo, y lo escucho ahorita. Y digo, hombre, qué maravilla que exista gente que comienza a cambiar el sistema de otra forma, sin radicalismo, sin funciones distintas a pensar de que no somos ni izquierda ni derecha, sino somos un país que tiene que cambiar. Y cambiamos no es de izquierda ni derecha, cambiamos es porque hacemos éticos mínimos. Si el ser humano comienza a pensar en los mínimos éticos, comienza a pensar de que nada es ni derecha ni izquierda, sino que es de derecha, que es simplemente de definición de esto. Su papá, por ejemplo, veía su entrevista y yo decía, oiga, pero increíble hace 30 y pico de años plantear cosas tan válidas ahorita. Yo fui fiscal, senador, durante 22 años. Llegamos fiscal sin rostro. Y la fiscalía sin rostro fue criticada absurdamente de muchas cosas, pero en ese momento lo tuvimos que hacer. Se fue. Luis, Ahí está, sigue. y senador, y yo transité por la fiscalía sin rostro y bueno, hice mi trabajo. Y conocí tantos delincuentes, tantas cosas y tantas historias que me enseñó a pensar un mundo diferente. ¿Quién tuvo la culpa? La izquierda tuvo la culpa, esa guerrilla radical, esa derecha radical que nos ha llevado a que este país se polarice tanto y seguimos polarizando. Y lo escucho usted ahorita, por ejemplo, y cuando planteamos la posibilidad de que usted llegara a esta tertulia, me emocionó mucho porque decía, hombre, qué bueno que hay una voz que no viene de la izquierda
ni el petrismo ni el uribismo, sino que viene un centro que tiene una visión distinta del país, ¿cierto? Y de verdad que nos engrandece eso, senador. Y quería contarle esa historia, esa que yo viví. Yo soy pensionado ahorita de la Fiscalía, afortunadamente. Y eso me permite ver el país de diferentes formas, ¿cierto? Y trasladarle a usted el país de lo que yo viví como fiscal. Le cuento una anécdota que le he contado a mis amigos. Cuando se despide de mí Popeye, me dice, pórtese bien para matarlo de último. Esa fue la despedida que me hizo Popeye, ¿cierto? Yo le decía, ¿me estás amenazando? Me dice, no, no, es una forma de decirle a la gente cómo se despide de mí. Pero, senador, lo grato de estar con nosotros es que usted esté ahí, que escuche todas estas versiones tan importantes y sobre todo escuchar hace 30 y tantos años lo que su papá dijo, que es vigente todavía ahorita, ¿verdad? Está tan vigente que uno se aterra que el país siga pensando igual, ¿verdad? Eso es lo que quiero decirle. Y de verdad que me agrada que esté con nosotros. Qué maravilla que esté con nosotros, senador. Qué maravilla. Jairo, muchas gracias. Rodrigo, ¿qué reacción tienes a esa confesión de Jairo? Ponga el micrófono. Rodrigo tiene el micrófono apagado. Ya, perdón. Sí, Dale, dale. sí, hay un asunto. Jairo veo que ha tenido un recorrido como fiscal y tocó, pues enfrentar situaciones de gran crimen organizado. Yo tuve la oportunidad hace unos años, bueno, la oportunidad no, tuve el deber como en una comisión del Congreso de la República de, de, de visitar a los paramilitares extraditados durante el gobierno de Uribe, porque existió una preocupación muy grande de que estos señores fueron extraditados pues, para callar la verdad y pues sin ningún mecanismo de cooperación judicial que garantizara pues que ellos siguieran aportando la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad que cometieron aquí en Colombia. Antes, pues porque eso fue una entrevista al señor Don Berna, con el señor Tuso Sierra, con Macaco, con 40. Y la verdad es que eso me permitió entender y conocer muy bien el origen de todos estos grupos criminales y me permitió también conocer un poco la forma como un ser humano común y corriente termina convertido en un gran criminal. Usted habla ahorita del humanismo detrás del criminal, sí, no, los seres criminales no son monstruos, son seres humanos que han sido o que han terminado en determinadas situaciones que los lleva a justificar sus crímenes y siempre se rigen por un sistema, llamémoslo así, un sistema ético propio coherente. Es decir, no son personas erráticas, son seres humanos, no son locos y tienen su propio sistema de valores y son coherentes en el marco de su propio sistema de valores. Por eso sí, sí, lo maté, pues porque pues, en ese medio en donde yo vivía había que matar a esa gente. Y hasta que no se enfrente al crimen y a las víctimas y entienda lo que cometió, pues nunca va a expresar ningún tipo de arrepentimiento, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que yo creo que usted vio con estas personas y yo también vi cuando me encontré con estas personas. Yo, me sorprendió mucho la primera declaración de Salvatore Mancuso. Él no quería, éramos 2 senadores, éramos una comisión de 8 senadores, solamente terminamos yendo 2. Terminó yendo Piedad Córdoba y yo. Cuando llegamos a visitar al señor Mancuso, él no quería dejar entrar a Piedad Córdoba. Si bien el señor Lara, no tengo un problema, lo recibo, por supuesto. Al final entró porque iba yo y el tipo, lo primero que dijo es, mire, yo terminé convertido en un monstruo. Pues, cometí los más atroces delitos porque me metí en una guerra y una guerra termina convirtiéndonos a nosotros, a los seres humanos, en eso. Y cometí unos errores, unos delitos que peores que los que yo quería reprochar o combatir. Le reprochaba y combatía, le combatía a las FARC. Era muy impresionante, me impactó mucho.
Entonces, ¿cómo el ser humano puede terminar convertido en un gran criminal sin ser un monstruo? Incluso hay un libro muy interesante que se llama Hombres Ordinarios, Hombres Comunes y Corrientes, que publicó un historiador norteamericano, Browning, creo que es el apellido del tipo, sobre Ordinary Men, se llama el libro, sobre una brigada del ejército alemán, las primeras masacres de judíos en Europa del Este. Y le hace seguimiento a toda la brigada, por los diferentes pueblos y los diferentes masacres, pero al mismo tiempo hace un rastreo y investiga sobre la vida de los tipos. Eran tipos perfectamente comunes y corrientes. Incluso venían de la región menos nazificada de Alemania, venían de Hamburgo, como más liberal de Alemania. Y explica al tipo el proceso de cómo gente común y corriente, gente ordinaria, de esa manera, puede terminar convirtiéndose en unos asesinos en masa, en masa. Impresionante. Muy impresionante, sí. Señor. Usted que me dijo esta historia, yo entrevisto a Móvil 5, que fue quien mató al Castaño, a Carlos Castaño. Móvil 5 Monoleche. Yo le hago 74 imputaciones por desplazamiento, desaparición forzada. Y fuera del récord, yo hacía una cosa que me parecía importante para hacerlo. Le decía, mire, ya no estamos en indagatoria, pero yo le pregunté una cosa. ¿Cómo usted llega a volverse un asesino terrible? Y me cuenta la historia sencilla, senador. Él era un jardinero y llega a la casa de los Castaño como jardinero de Vicente Castaño, el papá de los Castaño. Y Vicente Castaño le dice, usted tenía 18 años, Salvador, era Móvil 5. ¿Usted cómo se gana la plata? ¿Quién le manda su plata? ¿Cómo se gana? Dijo, yo le pago 15 días, pero se lo mando a mi mamá a Amalfi, Antioquia. Y Vicente Castaño le dice, yo le llevo la plata a su mamá. Y él le dice, no, senador. Perdón, no, don Vicente, no haga eso porque es que mi mamá es muy noble y muy humilde. Yo le llevo la plata. Y cada 15 días, el papá de los Castaños le lleva la plata a la mamá de Salvador. Se sentaba con él a tomarse un tinto en una mesa pequeñita, muy humilde, y él se enamora, no, ama al papá de los Castaños. Y entonces cuando matan al papá de los Castaños, la guerrilla los secuestra y lo mata, él siente una rabia profunda. El jardinero, que era un jardinero, se convierte en el peor asesino. ¿Y sabe cuál es su peor asesinato que hace? Van a un pueblo, en Pueblo Rico, y matan a la gente a maceta, y los adquieren en el pueblo, a maceta los matan. Y me dice una cosa fantástica. Yo a partir de eso ya me gustaba la sangre y yo no podía parar. Y yo ya aprendí que no podía parar. Y yo me regalaba para los operativos de los paramilitares. Y comienza a matar. Y Móvil 5 es el comandante del frente de ese grupo de la Casa Castaño, en Córdoba, Montería y todo este cuento. Y yo veo a Móvil 5, que tenía un cárcel terminal, que le hago las imputaciones, y la última declaración que me dice Móvil 5, lo siento, y le digo, ¿usted qué extraña de esto? Porque se iba a morir con un cárcel terminal. Y me dice, vea, doctor, ¿sabe qué extraño? Cuando llegué a Montería, él era Amalfi, Antioquia, y veo estas llanuras. Yo quería morirme aquí en Amalfi, con mi ganado. Pero ¿sabe qué me duele ahorita? Morirme sin poder a mi hija de 12 años llegar a la escuela, a la universidad. Y esa es su última declaración. Y él se muere de un cáncer terminal cuando yo le hago todas las imputaciones, ya no teníamos todas las imputaciones. Lo que usted plantea, senador, es lo mismo. Como un ser humano sencillo, humilde, se convierte en una máquina de guerra. ¿Y sabe por qué? Porque el Estado lo llevó a eso. No le pregunte al ministro de Defensa, porque... Sí, claro, no, lo vuelve los muchachos, que son máquinas de guerra. Entonces, mire, senador, se vuelven máquinas. hay que pensar. Si nosotros pensamos como seres humanos, y no como eso que hace el ministro de Defensa, que dice que son máquinas de guerra, y pensamos que hay que cambiar esto, que es una tradición de violencia, que hay que cambiar. Móvil 5 era el paramilitar que hace esto. Un amigo me decía, ellos tienen humanismo. Yo le contaba una historia
Luis Fernando Caro Mejía fue el asesino de la gata, que yo lo tuve, en Ilse López. Y el asesino de la gata me cuenta todos los homicidios, ¿cierto? Y en todos los homicidios que me cuenta un homicidio de una mujer indigente, ¿cierto? Y digo, ¿y usted por qué la mata? ¿Sabe qué me dice? Porque era una drogadicta y hacía perjuicio para la humanidad y para los niños. Y yo tenía que hacer labor social. Imagínense lo curioso. Un asesino que hace labor social cuando mata a un indigente que además había matado miembros supuestamente auxiliares de la guerrilla. La mentalidad del asesino, no lo concebimos en este país. ¿Ve? Pero de eso se ha nutrido este Estado. Y respetar eso, ¿verdad? Eso es lo más preocupante. Y eso me enseñó a mí esta trayectoria en la fiscalía, para entender el asesinato, el homicidio, el homicida, el asesino con una mentalidad que es aprovechada por ciertos sectores para ganar esto, ¿verdad? Eso es lo más inquietante. Y esa es mi preocupación, senador. ¿Qué vamos? ¿Para dónde vamos? Jairo, muchas gracias. Pedro Felipe quería participar de la tertulia. Sí, claro. Senador, a ver, volviendo otra vez al tema de la entrevista de su padre, de Rodrigo Lara Bonilla. En un momento en la entrevista le preguntan en esa época sobre qué opina de Bateman. Y él responde que es una gran persona, que lástima que se haya equivocado, pero que si él hubiera hecho un trabajo político, ¿no?, de cara pues, al país, seguramente era un gran líder. Él de alguna manera lo considera como un demócrata equivocado. Realmente él no hace referencia a que sea pues, de alguna línea ideológica, porque pues, el M-19 en su momento pues, nunca se planteó, digamos, de ninguna línea ideológica. Ellos nunca se consideraron ni marxistas, ni maoístas, nada. Volviendo a la situación suya, yo lo he escuchado últimamente, me llama la atención porque pues, la situación que vive el país, yo veo que critica a ustedes, digamos que son como una vertiente ¿no?, en el Congreso, que se están como abriendo, digamos, de los partidos tradicionales. Pues yo he escuchado a Petro, que Petro es como un derivado, digamos, de Bateman, del M-19 de esa época. Pues yo he escuchado a Petro pues, llamando a vertientes, digamos, de centro o que estuvieron los partidos tradicionales, pero que se están desligando, llamarlos a un pacto histórico. Yo lo he escuchado a usted diciendo pues, que Petro es el radicalismo marxista, pues que en otras cosas no me parece, porque yo nunca había escuchado a Petro hablando de marxismo. Pero sí quiero preguntarle cómo es esa situación, porque yo creo que el país tiende este país tiende a convertirse en dos vertientes muy claras, una vertiente de derecha y una vertiente de izquierda, a pesar de, como dice Jairo, esos términos ya están en desuso. O sea, el término, digamos, de derecha y de izquierda es más nosotros que de alguna vez militamos en la izquierda, ya no nos gusta ni siquiera que nos hablen de izquierda. Nos gusta sí hablar de democracia, incluso nos gusta esos términos de democracia radical y todas esas cosas. Nos gusta que se hable de la buena vida, ¿no? ¿Qué opina usted? O sea, ¿qué posición tiene ante esto? Porque al fin y al cabo, la situación que va el país electoral y dado al campanazo que dio Petro en las pasadas elecciones, el país tiende a convertirse entre Petro y el que diga Uribe. ¿En qué situación usted se pondría en este momento? Senador, por favor, prende el micrófono. Perdón, ya. Mi padre incluso en esa época tenía contactos, o tuvo contactos con personas del M-19, más concretamente con Fayad. Y tengo entendido que se reunieron en una
ocasión para buscar la, digamos, de cierta manera, una reactivación de los diálogos, un fortalecimiento de los diálogos entre el M-19 y el gobierno. Papá era muy entusiasta de esa posibilidad de lograr la terminación del conflicto por el diálogo, la vía del diálogo. Esos contactos se dieron un mes y medio, 2 meses antes de que él muriera. Y pues en ese momento el Partido Liberal o la ideología propia del Partido Liberal era dominante, tanto sí que absorbía a muchos sectores de izquierda. Tenía un liberalismo de centro izquierda muy connotado y fuerte, y los partidos de izquierda eran partidos pues, políticamente mucho pues, con menor representación en el Congreso de la República. Hoy en día lo que yo observo es un partido liberal o unas vertientes de origen liberal en declive, básicamente por su indefinición ideológica, porque terminaron arrastrados únicamente a la realización de prácticas terrenales y mecánicas, y perdieron en gran parte su espíritu, su idea, su causa. Para nosotros es muy importante revivir con mucha fuerza esa causa, porque pues, efectivamente el país se está construyendo políticamente en dos polos que hacen política de una manera muy parecida. Uribe hace política dividiendo, usando el miedo, es decir, manipulando con el miedo para gobernar para unos pocos. Eso es básicamente, yo llamo eso derecha populista. Y en la izquierda, pues hay dos vertientes. Hay una vertiente de centro izquierda, que es verde, es una especie de izquierda light, de esa manera, que no tiene un gran propósito, una gran causa común. Esos movimientos son más como el amalgama, la acumulación de causas individuales, el aborto, el LGTBI, aquí y allá, pero carecen de ese gran discurso nacional, de ese gran propósito de transformación nacional, que sí tiene una izquierda, digamos, más heterogénea. Yo me refiero a una izquierda de matriz marxista. Yo poco empleo el término radical cuando me refiero a Petro. Digo, es una izquierda de matriz marxista. Y Petro, obviamente, es mi compañero de Comisión Primera. Yo tengo una muy buena relación personal con Gustavo, lo respeto, nunca, jamás lo he atacado por lo que él es, por lo que él representa, como sí lo hacen desde la derecha, en donde la lógica de ellos es negarles su derecho a existir, negarles su derecho a pensar en lo que piensan. Como liberal soy extremadamente tolerante. Pero pues yo sí observo en Gustavo unos fundamentos de marxistas. Las lecturas de Petro son Gramsci, sus favoritas, Neri, que son neomarxistas. Obviamente los marxistas ya no se llaman a sí mismos ni comunistas, ni utilizan los términos proletarios, del proletariado. Ha habido una transformación, digamos, del discurso marxista, se ha modernizado, se ha vuelto mucho más cívico, ciudadano, y se abordan los mismos problemas, las mismas causas, los mismos problemas estructurales, pero pues digamos que la jerga empleada hoy es de cierta forma distinta, y ya no se denominan a sí mismos marxistas, pues, porque pues, el golpe o el efecto de la Unión Soviética y la caída del muro, pues digamos, de cierta forma, devaluó un poco esos conceptos sin devaluar la idea central, y menos aún el marxismo como una extraordinaria herramienta de interpretación de la sociedad. Yo creo que pocas herramientas pueden diagnosticar mejor las contradicciones del sistema capitalismo que las herramientas que provee el marxismo académico, y los efectos extraordinarios que ha tenido en diferentes ramas de las ciencias sociales, en la sociología, en la historia, en la economía. Es un aporte intelectual extraordinario a la humanidad. Pero pues es una corriente política, y eso se ve sobre todo ya en las soluciones que propone, las soluciones a los problemas que diagnostica Petro tienen un carácter estatizante muy fuerte. Un liberal como yo, socialdemócrata, cree profundamente que el Estado pues tiene que entrar a regular y a intervenir fuertemente en la economía, pero las soluciones de Petro yo creo que van un paso más allá, van un paso mucho más allá, y es cruzar un poco el umbral de la
una intervención ya muy grande del Estado en la economía, más allá de lo que nosotros proponemos. Y bueno, y son esa división siempre ha existido, digamos, entre esa socialdemocracia, que aquí casa, digamos, con lo que es la tradición, la historia del Partido Liberal, y los movimientos más de corte marxista. Esa es una división que existe desde el siglo XIX, se da y son discusiones muy interesantes y muy constructivas. Ha habido momentos de la historia en donde ha habido incluso cercanías y alianzas electorales. Eso no es algo que quede completamente proscrito. Rodrigo, bueno, yo creo que vamos finalizando porque me da pena atraparte tanto, pero quisiera un poco que tú dijeras, bueno, la apuesta tuya con Juan Manuel y con Carlos Fernando de revivir la personería del nuevo liberalismo, eso cómo va, y un poco cuáles son como tus mensajes para la política, o sea, cuáles son como, pues en ese escenario tan pequeño nuestro, que tú nos dijeras, mire, nuestra causa va por estos lados en la Colombia de hoy, ¿no? Porque bueno, tú eres un jugador de la política y un gran privilegio tenerte acá, entonces unos últimos mensajes que nos dijeras con la cabeza y con el corazón, ¿cómo estás viendo este juego político presente y las apuestas de ustedes que ojalá lo logren, ¿no? Me parece que yo personalmente creo que sería muy, muy interesante que ustedes lograran nuevamente juntarse en el nuevo liberalismo. Lucho, pues Luis, ¿qué te digo? Sí, la apuesta que yo he venido haciendo es la de la construcción de ese bloque liberal socialdemócrata. Yo creo mucho en el credo liberal, formado en la universidad externado, que más determina de afirmar a uno ese principio y ese credo liberal durante esos 5 años. Entonces yo creo metodológicamente en el individuo, creo en la economía de mercado, creo en la separación de poderes, creo por encima de cualquier cosa en el Estado de Derecho. Y yo creo que ese es un principio que debemos volverlo sagrado, intocable, y que no es intocable para un movimiento de inspiración marxista, por un lado, pues porque pues, siempre van a supeditar el procedimentalismo de la democracia liberal a la finalidad última de la realización del socialismo. Nosotros tenemos un pensamiento procedimental, creemos en el procedimiento democrático. Un marxista cree como un católico, un cristiano, en una versión finalística de la historia. Entonces van a llegar a un punto que varía de un marxista a una persona de formación marxista a otra. Que los pasos, la velocidad, el camino puede variar, pero pues digamos es una visión finalística de la historia. Y bueno, y la derecha populista que está en el poder, pues ustedes ya la conocen, eso es básicamente un ejercicio absolutamente burdo del poder y de la autoridad, es la manipulación y la instrumentalización del miedo, sin ningún elemento humanístico, simplemente manipular para dominar, es un ejercicio de mera y pura dominación, de fuerza, y dominación por parte de quienes dominan en una sociedad de dominantes y dominados, que es esta. Y la única forma de dominar es a través del miedo, así como un esposo tóxico y nocivo domina y maltrata a su mujer usando el miedo, bueno, pues ellos hacen lo mismo con un pueblo despojado y maltratado y empobrecido como este. Y gobiernan para unos pocos, pero si uno observa, ellos tampoco tienen un apego particularmente estricto a la democracia liberal. Ellos pueden, mientras que se trate de mantener las estructuras del poder de la rama ejecutiva, perpetuar ese poder, convertirlo en un linaje de privilegios, no tiene ningún problema en hacerlo. Y al mismo tiempo, porque no tiene ningún problema en presentar plebiscitos para llevarse por delante de la justicia, como lo han propuesto. No tienen ningún problema en arrasar con la Corte Suprema de Justicia, como lo han intentado hacer. Es que los enfrentamientos que tenía con el gobierno en esa época de Uribe, cuando se daban los ataques a la Corte Suprema de Justicia, eran muy duros. Entonces, esa característica nuestra tiene ese elemento esencial. Es un apego profundo por la democracia liberal. Y obviamente, pues el liberalismo tiene elementos ideológicos que chocan con las corrientes marxistas por diferentes razones, porque pues partimos además de un individualismo metodológico muy fuerte. Pero
en mi convicción, yo creo que esa sociedad de hombres libres debe regirse por un principio de solidaridad, de solidaridad. Y esa solidaridad es la que nos permite una intervención del Estado en la economía y una intervención dirigida a hacer que el sistema tributario sea progresivo, una intervención en la economía para garantizar una reforma agraria, que en este país nunca se ha hecho. Es la madre, digamos, de tantos problemas de violencia que hay en el campo, de la reproducción de los problemas de violencia en el campo, de un grupo armado a otro. Una intervención en la economía para fomentar una política de industrialización del país. Es la única forma de emplear al 50% de la población informal con empleos dignos, es con manufactura, que genere exportaciones de valor agregado. Y un apoyo irrestricto y absoluto al único camino que existe en una sociedad tan desigual para romper con los círculos de miseria, pobreza y desigualdad desde la más tierna edad, que es la educación pública. Es decir, la derecha populista le apuesta al endeudamiento de los muchachos a través de un sistema de capitalización de intereses como es el ICETEX, le apuesta a los bonos, le apuesta a cualquier opción distinta a la educación pública. Y la deja en un estado de crisis permanente. Yo creo en la educación pública y creo, por supuesto, en una reforma del Estado también muy profunda, que parta de un sistema de carrera administrativa, que es un paso hacia la modernidad que este país no ha dado. Y es gaje o garantía para que las demás reformas que mencioné puedan ser exitosas. Con este Estado politizado, pues es muy difícil hacer cualquier cosa correctamente, eficientemente y decentemente. Entonces, yo creo que esas son las ideas, esos son los puntos que representa un liberalismo socialdemócrata. Yo creo que lo que caracteriza también a estas tendencias socialdemócratas es la capacidad de fijar propósitos comunes, y eso nos lleva a un estilo particular de la política, es un estilo que no divide, distinto, pienso yo, de la derecha populista, cuya esencia es dividir, su esencia es enfrentar, utilizando el miedo para galvanizar, para fortalecer su sector, su campo. Por eso ellos le hablan a su sector político. Y pasa algo muy parecido pues en la izquierda marxista, también hacen política dividiendo. Yo a Petro le tengo aprecio personal, pero Petro hace política, por supuesto, dividiendo. Obviamente en este momento quiere quedarse con los sectores liberales, todo este desorden ideológico le sirve a una persona como Petro para presentarse como liberal, y todo este desorden y la debilidad de este espectro nuestro le sirve a un tipo como Duque para decir que es de centro. Entonces, por eso es bueno tener linderos ideológicos muy claros, y es muy sano, porque yo creo que cuando hay claridad ideológica es cuando se logra encontrar puentes, se logra encontrar puntos en común entre los diferentes polos ideológicos. Es decir, es que el problema en Colombia es que cuando no hay claridad ideológica, todo se vuelve un asunto de percepción o se vuelve un asunto de personalismo, de personalización de la política. Y cuando eso es así, pues es un desastre, todo se vuelve un problema personal, todo se vuelve un asunto de desconfianza personal. Mientras que cuando hay fe en las ideas, pues es fácil encontrar puntos en común con quienes comparten unas afines, otros no tan afines, pero con coincidencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es que se logran los consensos luego en una sociedad. Porque una sociedad sin consensos, pues dividida contra sí misma, está condenada a fracasar. Bueno, Rodrigo, tú has sido muy amable, te agradecemos tu tiempo. Lucho, En esta tertulia hay mucha gente del Caribe, entonces hay unos que no pudieron venir, pero me dijeron que te preguntara que si tú fuiste a alguna escuela de boxeo, porque una vez te vimos en televisión boxeando y con mucho ritmo, entonces que tú fuiste a escuela de boxeo. Yo hice judo muchos años, yo hice judo. Lucho, Y yo estuve en un internado, y en ese mi mamá en un internado en Inglaterra, y vivía agarrado a trompadas a cada rato, porque adaptarse a un internado es difícil. Pero que tienes mucho ritmo, dicen aquí los caribeños, que tienes mucho ritmo para el boxeo. Bueno, a ver. Rico, sos guinense, ¿eh? Sos guinense, le voy a decir sabor. Lucho, Sos guinense, ¿eh? aguanero. A ver, Luis Alberto, aquí, Alberto, Rodrigo, opinas porque esta gente te puede tener hasta las 9 de la noche. Yo ya te dejo ir, pero usted ya A las verá, 11, usted a las ya verá 11. qué hace.
Bueno, Gracias, Lucho. Luis Alberto quería hacerte una preguntita para Sí, despedirte. Y ahora sí te gracias, No, Lucho. cómo no, claro que sí, con mucho gusto. Un saludo muy especial a Rodrigo y decirle de antemano que los canales de Punto de Partida están abiertos. Yo lo felicito y le agradezco su presencia en esta tertulia y tengo dos reflexiones. Usted planteaba al principio de la importancia de lo que es la división de poderes en un Estado. Esto hace parte de un pensamiento liberal. Contrapesos, ¿Y cómo? los contrapesos, ¿eh? Los Y claro, contrapesos. deben existir pesos y contrapesos y debe existir una división de poderes claros donde haya un respeto por ello. Últimamente nosotros, usted lo ha identificado, un gobierno de derecha excluyente, un gobierno de derecha hipócrita, un gobierno de derecha que ha manejado el país en estos últimos 18 años quizás, a través del miedo, a través de la estigmatización de sus oponentes, y la división de que nosotros somos los buenos y los otros son los malos. En ese sentido, cualquier tipo de expresión liberal es considerada como comunista, como de extrema izquierda o como castrochavista. Incluso ese discurso se sigue manejando y se va a seguir manejando hasta el 2022. Yo personalmente creo que la izquierda tiene mucho que dar y que tiene un papel muy importante porque los problemas básicos del país no se han logrado solucionar. Por el contrario, se han profundizado. La brecha entre ricos y pobres es cada vez más amplia. Yo recuerdo gobiernos liberales como el de López Michelsen que buscaba esa estrategia de cerrar la brecha, ¿no? De buscar mecanismos para que haya acceso a la tierra, para que haya acceso a la educación, para que haya acceso a la salud. La visión de esa derecha que usted señala, esa ¿cómo le dice? Derecha, ¿cómo dice? Rodrigo. ¿Derecha qué? Derecha populista. Derecha populista. Es el propósito es generar más distancia y definir, digamos, en dos clases sociales. Una clase que domina, una clase que tiene, otra clase que trabaja para los que tienen, ¿sí? Si es que trabajan. Entonces, el punto es el siguiente. Ante la perspectiva de las elecciones del 2022, yo no veo que una alternativa liberal o una alternativa de izquierda vaya a ser mirada por, por, la, por esta derecha como una alternativa legítima. Y todos los van a colocar en el mismo campo. O sea, si usted plantea división de poderes, si usted plantea una posición liberal, pues seguramente lo van a estigmatizar como comunista o como castrochavista o algo así. Igual en el discurso de Petro. Usted puede ver diferencias entre su discurso y el discurso de Petro, pero para esa derecha todos son lo mismo. O sea, la Colombia Humana y el Partido Verde y cualquier tendencia liberal que busque rescatar, digamos, los principios de un Estado moderno, van a ser catalogados como castrochavistas o como comunistas, manejando ese miedo, administrando ese temor que han sembrado en la población con un elemento adicional de que la sociedad se ha derechizado en los últimos años. Es un proceso de derechización que maneja la hipocresía, que maneja, digamos, la doble moral, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿cómo usted ve las elecciones en la perspectiva del 2022 para que se pueda, digamos, doblar la página, para que se cese ese manejo y esa administración del país tan nefasta? Porque yo creo que sí ha sido nefasta. Y digamos,
una alternativa liberal sería grandiosa al debacle que tiene el país, estos partidos que han venido manejando en los últimos 20 años prácticamente el país y que va en un deterioro paulatino y sin alternativas. Entonces, ¿qué posibilidades usted ve de unión? ¿Qué posibilidades ve de una elección donde un partido alternativo trate de enderezar todo lo que se ha hecho, que ha llevado al país a la debacle y al abismo? Luis, mire, aquí hay una certeza hoy. La única certeza electoral que tenemos hoy es que Petro va a estar en la segunda vuelta. Petro entró la última vez con 5 millones de votos aproximadamente. En este momento, con la pauperización de esta sociedad, debe estar en 6,5 millones de votos y el desgaste del gobierno Duque. Yo no le pongo menos. Lo van a maltratar mucho, este establecimiento, pero bueno, pues no le van a hacer mella igual. Es un hombre fuerte, es un hombre que tiene una causa ideológica muy poderosa, es una causa que representa a mucha gente, es una causa de reivindicación popular muy importante. Él está en segunda vuelta. Luego viene la discusión de quién pasa del otro lado de la segunda vuelta. Y ahí hay 3 aspectos. Una centroizquierda, muy light, que es el Partido Verde, que es, como decía yo, la acumulación de pequeñas causas, que va a terminar absorbida en gran parte por Petro. Es decir, cuando el péndulo en una sociedad está hacia la centroizquierda o hacia la derecha, pero en ese momento está hacia la centroizquierda, el péndulo cambió, estuvo durante 20 años derechizado. Eso ya ha venido desderechizándose en la sociedad colombiana, por la razón que ya lo voy a explicar, pero hoy está hacia la centroizquierda el péndulo. Pues aquí se aplica una regla a la física. ¿Cuál es el astro con más masa? Es Petro. Y ese astro termina atrayendo, digamos, necesariamente a los satélites de la izquierda y de la centroizquierda. Todos terminarán llegando hacia donde Petro, y el Partido Verde es un partido esencialmente de centroizquierda. ¿Qué necesita Uribe para pasar a segunda vuelta? Pues por supuesto que esté Petro, y tenga un tiquete ya de paso a segunda vuelta, pero él necesita que todo lo distinto a él, todo lo distinto al centro democrático, terminemos nosotros de alguna manera arrastrados hacia la izquierda con una etiqueta aquí, o de izquierda o de santistas, que son las 2 etiquetas que él pone para lograr esa lógica binaria, ese dualismo, esa dicotomía con la que él hace política. Él solo sabe hacer política dividiendo. Él no sabe fijar un propósito común. Es imposible unir lo mejor y sacar lo mejor de la gente para ir a un propósito. Él no lo va a hacer nunca. Él tiene que decir, allá está toda la izquierda, menos yo. Todos los de la izquierda, menos nosotros. Si nosotros somos capaces, y esa es mi apuesta, de crear este movimiento liberal, un movimiento liberal no es un movimiento de izquierda. Él obvio que intentará decir, no va a poder izquierdizarnos. Porque un liberal, una persona de credo profundamente liberal, no es una persona de izquierda. Así sea un socialdemócrata profundamente reformistas, como lo que pues, nosotros somos o queremos construir. Y en el momento en el que él no pueda izquierdizar, él no pueda crear esa... Qué buena reflexión. Qué buena reflexión. En el momento en que él no pueda crear esa dicotomía, arrastramos al centro democrático para que enfrente su realidad, que es el balance de este gobierno desastroso. Él necesita tapar ese balance. La única forma de taparlo es detrás del humo, de la polvareda, de la pelea izquierda-derecha y del castrochavismo, que es lo que le permite a él inocularle el miedo profundo a un sector grande de nuestra sociedad. Y el tema de Uribe realmente es, ¿cuál es el elector? Yo antes peleaba mucho con Uribe, pero pues yo entendí que el electorado de Uribe es en un 100%, un 15% ahí medio, muy derechoso, muy fascistoide, un 35% restante es un electorado conservador tradicional, es decir, es un conservatismo tradicional, y el resto era el electorado liberal nuestro, que es un electorado de clase media, de profesiones liberales, que no tiene una ideología de derecha radical, simplemente los manipulan con el miedo. Si nosotros logramos construir este proyecto liberal socialdemócrata, Uribe no pasa a segunda vuelta. Y ustedes lo pueden ver en el afán desesperado que tiene de crear ficciones
de una coalición de centro-derecha, diciendo aquí hay una coalición de centro-derecha, todo el resto es centro-izquierda. Y para eso pues colaboran sus tres grandes medios uribistas, que la coalición de centro-derecha, entonces que los gobernadores, que Fico, que Peñalosa, la coalición de centro-derecha hecha para legitimar y validar la candidatura de su hijo, que lo va a sacar en octubre, noviembre a última hora y deshace esa coalición de centro-derecha y bueno, ya evitó que surgiera esta, la nuestra. Ese es el propósito que ellos tienen. Pues si nosotros hacemos esto, tenemos una opción muy grande de... Ahí viene el otro problema y es que a Petro le sirve Uribe. Entonces a Petro, claro que le sirve Uribe porque entre Uribe y Petro se alternan. Uribe y Petro se alternan, son como una balanza. Cuando está arriba Uribe, Petro está abajo, pero cuando está arriba Petro, Uribe está abajo. Entonces yo creo que en el petrismo también apuestan, y es una apuesta muy riesgosa, a que el mejor escenario para ellos es tener a Uribe en segunda vuelta. A ellos les gusta la idea. En ese escenario, ¿ustedes estarían en disposición de sumarle a Petro o de sumarle a Uribe? Lo que pasa es que si yo me pongo a hacer esas cábalas, es asumir que no vamos a pasar a la segunda vuelta. Y en segundo lugar, en el escenario en que nosotros pasemos a segunda vuelta, necesitaremos o de Uribe o de Petro para ganar. Y sería muy hipócrita de mi parte decirle que yo le voy a vetar al uno o al otro en una circunstancia de segunda vuelta. Usted suma lo que encuentra y suma todo lo que encuentra. Y de todas formas usted lo suma, pero pues, ahí ya no, deja de ser un problema ético porque el que va a gobernar es usted. Usted termina supeditando y utilizando para una causa noble a otras estructuras políticas que antes muchos vilipendiaban y criticaban. Entonces, ese es un debate que se tendrá que dar en su momento. Es una lógica política Que le hago al senador. Señor. Otra pregunta que le hago al senador. Los órganos de control tienen una forma de elegirse, digamos, los directivos y los jefes de los órganos de control, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo. Hemos visto en los últimos años cómo el proceso está completamente politizado, ¿sí? Porque en el caso de Defensoría, por ejemplo, es la Cámara quien los elige basado en una terna del presidente. En el caso de la Procuraduría es el Senado que lo elige basado en una terna del señor presidente. Y así sucesivamente con la Fiscalía. El hecho es que usted, desde su plataforma política, ha pensado en algún momento, o con algunos colegas suyos, ha pensado en la necesidad de cambiar el mecanismo de elección o de definición de esos jefes de órganos de control, ¿y cuál es? Bueno, lo primero, yo creo que la obviamente eso implica un cambio constitucional, hacer una reforma constitucional, pero digamos, pensando en esa finalidad, ¿qué se podría proponer? Mire, yo soy muy crítico de la actual estructura de los órganos de control. Yo he presentado proyectos de acto legislativo para eliminar la Procuraduría. Yo creo que eso no tiene razón de ser. Y mandaría toda esa plata y mandaría muchos de esos funcionarios muy buenos de carrera en la Procuraduría para reforzar el rol de la jurisdicción contenciosa administrativa. Tiene un déficit de manos y de jueces muy alto. A ver, en la Contraloría me parece que es un diseño inapropiado, porque nosotros tenemos un órgano de control fiscal diseñado para un país anglosajón. En los países anglosajones no hay actos administrativos. La figura del acto administrativo o vehículo de la decisión administrativa se la inventó Napoleón, y como Napoleón nunca pudo ganarle a los ingleses, incluso el Canal de la Mancha, pues esa vaina no llegó allá. Entonces, los países anglosajones no necesitan de órganos jurisdiccionales para impugnar las decisiones de los funcionarios, porque directamente revocan por principio de superioridad jerárquica esas decisiones. Es más, sirven como órganos de auditoría, y nosotros aquí en el 23, con la misión Kemerer, nos trajimos esas contralorías y tenemos una cosa muy curiosa. Nosotros deberíamos tener un órgano de control fiscal de naturaleza jurisdiccional, obviamente supremamente especializado en la auditoría y en las cuentas públicas, y creo que deberíamos pasar a un sistema de tribunal de cuentas como lo tuvimos hasta el 23.
un órgano como el que tenemos es extraño, porque pues el señor Contralor es un órgano de naturaleza, dirige un órgano de naturaleza administrativa, pues no puede impugnar un acto administrativo, que solo lo pueden hacer los jueces, sobre todo en virtud del principio de descentralización. Entonces, ese es un sistema muy raro, muy extraño. Yo creo que Colombia debería tener un tribunal de cuentas especializado en esa materia, y creo que podría ser incluso más pequeño que todo este monstruo burocrático. En cuanto a la Procuraduría, me parece que ese es otro adefesio. La Procuraduría, pues, como órgano autónomo constitucionalmente, eso no existe en ningún lugar del mundo. El principio disciplinario, el poder disciplinario se ejerce en virtud de la jerarquía. Entonces, pues, he entendido por qué aquí en Colombia es un órgano constitucionalmente autónomo. No existe, eso sí lo he revisado, lo he estudiado, no existe en ninguna parte del mundo. Y el derecho disciplinario tampoco es una rama del derecho que se justifique y se enseñe en las universidades, pues porque pues, es un derecho totalmente discrecional. Eso es una cosa aterradora. El funcionario disciplinario es el que decide si el comportamiento es doloso, culposo. Un comportamiento X puede implicar una inhabilidad de 20 años, otra de 10, otra de 8. Eso es una cosa, es decir, es la negación del principio de legalidad, es la negación de todos los principios procesales y garantistas de un Estado de Derecho. Me produce escozor ver cómo disciplinan y cómo sancionan a unos sí, a otros no, discrecionalmente. Y segundo, pues la función ya de representar el interés público en los procesos, pues eso sí debería hacerlo el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia sí debería tener un procurador que le permite intervenir en los procesos judiciales, como pues existen en los demás países del mundo. No justifica semejante aparato que nos cuesta casi $1 billón, es que es mucha plata. Cuando esa plata se la metería a la rama jurisdiccional, francamente. Y bueno, y la defensoría, pues eso es una vulgaridad. ¿Cómo es que este país tiene procuraduría y defensoría al mismo tiempo? Por Dios, pero es que es lo mismo. Es más, la figura del procurador viene, el procurador era una figura que existía en Rusia, que eran los zares rusos utilizan al procurator como un agente para inspeccionar el comportamiento de sus funcionarios en sus provincias. Y eso pasó a la monarquía sueca, el procurator lo volvió el ombudsman. Y el ombudsman, que tiene funciones distintas, hoy el ombudsman es un defensor de derechos humanos, etcétera, la defensoría, pasó a la España borbónica cuando los Borbones tocó el poder como una herramienta de centralización y de inspección interna de pues, las cuentas y el comportamiento de sus funcionarios aquí en sus colonias. Pero siempre ha sido un órgano de control interno, no esta cosa que tenemos aquí, es un órgano externo, constitucionalmente autónomo, con una cantidad de poderes y una cantidad de plata que francamente me parece que eso debería usarse de otra manera. Soy muy crítico de los órganos de control y muy crítico de esta vulgaridad, como es que este país tiene procuraduría y defensoría. Es que se nos está yendo casi $2,5 billones de pesos en esa plata, en eso. Pero bueno, no me demoro más. Creo que tengo que irme, ya mi mujer me está llamando, no he llegado. Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Tú has sido muy amable. Hemos tenido una gran tertulia contigo. Lo mejor en todo tu desempeño y bueno, ahí seguimos en comunicación. Y muchas gracias. Que tengas buen Lucho, descanso. muchas gracias. Senador, Chao. Rodrigo, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Gracias a ti, muy amable. Vamos a ver. Claro que Gracias, sí, Claro, te tenemos invitamos. gracias por esa entrevista que me mandaron. No sabe cómo disfruté esa entrevista a mi papá. No la Claro tenía. que sí. Senador, Bueno, a ti. una última reflexión. Su papá dejó una huella indudable en la Fiscalía y en la Justicia Regional, que la dejó de mi parte, y escuchar a usted fue una maravilla para sentir que tiene todo el principio de esa herencia. No la pierda, oiga. No siga. Adelante. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Muy amable. senador. Chao. Muy queridos. Chao, Bien. Rodrigo. Todos. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias, chao, chao.